Hoy tenemos como tema Hígado Laboratorio del Cuerpo y nos acompaña magistralmente el doctor Rubén Russell, gastroenterólogo con práctica profesional en el Hospital Metropolitano de Santiago. Doctor Russell, hígado y analgésicos, ¿cuál es la relación? Bien, la gente se va a sorprender porque hay un analgésico que la gente lo toma con una alegría y una facilidad enorme, que es el acetaminofén. En Estados Unidos se muere 4.500 personas al año por acetaminofén. ¿4.500? Sí. Hay más de 200.000 personas afectadas al año por intoxicación, por afectación hepática por el acetaminofén. A veces por intento suicida, otras veces por combinación de acetaminofén y alcohol, que es una combinación que no debe suceder, pero que muchísima gente se toma 3 tragos, llega, le duele la cabeza y se toma 2 pastillas de acetaminofén. O sea, esa es una combinación que disminuye enormemente la cantidad necesaria de acetaminofén para producir daño hepático. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Digo acetaminofén porque es un medicamento que lo consumen 200 millones de personas en Estados Unidos al año. O sea, todo el mundo toma acetaminofén. Entonces, acetaminofén, desde hace ya más de 10 años, tiene una precaución en su consumo en la etiqueta obligatoria donde dice puede producir daño hepático. Antiinflamatorios no esteroideos, lo que se utiliza mucho para los dolores articulares y tal. También hay uno de ellos que fue retirado del mercado hace 5 años. En Australia se describieron varios casos de hepatitis aguda por ese antiinflamatorio y era excelente y tuvo que ser retirado del mercado. Entonces, ¿cuál era ese? Este era el Lumiracoxib, el Prexige de Novartis. Entonces, fue retirado del mercado porque en una población de Australia que tenía probablemente unas condiciones genéticas especiales, pero sucedió y fue retirado del mercado. Entonces, hay algo que se llama idiosincrasia. Hay una persona que puede tomarse cualquier antibiótico, por ejemplo, y hacer un fallo hepático fulminante, o sea, por idiosincrasia. O sea, esa persona vino con una carga genética que lo hizo susceptible a hacer fallo hepático con algo que nadie hace un fallo hepático. Entonces, pero eso no es lo usual. Lo habitual es que medicamentos como estatinas, que son medicamentos que ustedes utilizan diariamente para bajar el colesterol, pueden producir elevación de las enzimas hepáticas. Pero a ¿pueden producir fallo hepático? Es anecdótico prácticamente. Anecdótico, o sea, yo le digo a la gente que va asustado donde mí porque se le subieron 10 puntitos las enzimas hepáticas. Dice, oye, tienes 1000 veces más posibilidades de morirte de un problema cardiovascular o cerebral si dejas las estatinas que del hígado. Yo no he visto a nadie morirse del hígado por las estatinas todavía. A nadie. Yo tampoco. Entonces, eso es un mito que la gente tiene que quitarse de la cabeza, de que no importa que se eleven, tan pronto quita las estatinas, las pruebas se normalizan nuevamente. Es un efecto prácticamente que no inflama, porque se han hecho biopsia hepática a su paciente, el hígado no está inflamado. O sea que es una transaminitis, se llama, o sea, elevación transitoria de las enzimas hepáticas. Y sí se sabe que el que necesita estatinas y deja de tomarla, aumenta sus riesgos cardiovasculares enormemente. Entonces, esa es una que es todo lo contrario. Hay que tenerle menos miedo a nivel hepático de lo que se le podría tener, por ejemplo, al acetaminofén. O sea, comparando los dos, el acetaminofén es mucho más agresivo que una estatina. 1000 veces. Y hay más documentación sustentable de fallo hepático por acetaminofén. Oye, que no existe documentación de fallo hepático sustentable, a menos que no sea idiosincrático por la estatina. Si se hubiera muerto el 10% de fallo hepático por estatina, que lo que se ha muerto por acetaminofén hace rato que lo hubieran sacado del mercado a todas. 4.500 muertes en Estados Unidos nada más por acetaminofén al año. ¿Existe una dosis que no, sí, que no ocasione daño hepático y que sea una dosis consumible? No se debe tomar más de 3 gramos de acetaminofén al día. Significa
6 tabletas de 500 miligramos. No se debe pasar de esa dosis. Lo ideal es que no se pase. De hecho, hace poco salió un artículo donde dice que en Estados Unidos van a empezar a volver a hacer acetaminofén de 375 miligramos, bajar de 500 a 375, o sea, disminuir la dosis para disminuir ese riesgo. O sea, una persona normalmente no necesita más de 3 a 4 pastillas al día de 500 miligramos. Y además no se debe tomar por tiempo prolongado. Eso es un día. Tiene dolor de cabeza, un malestar, pero hay usted gente se lo bebe. que toma acetaminofén diario, 3 y 4 veces. El que toma más de 10 días ya tiene el hígado sensibilizado. Si arriba de eso le añade algún otro medicamento que interactúe de manera negativa y que se metabolice en el mismo sitio que el acetaminofén en el hígado, entonces aumenta su efecto tóxico enormemente. Por lo tanto, todos los medicamentos deben ser tomados por el menor tiempo posible, salvo que sea una condición crónica que necesite medicarse. Reacción del hígado ante la hepatitis A. Bien, la hepatitis A es lo que la gente le llama hepatitis viral, aunque son la mayoría de las que vemos son virales, pero es la que se ve más en los niños, adolescentes, en la cual la mayoría de las personas tienen los síntomas típicos de náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fiebre y la piel se pone amarilla. Es producida por un virus que entra por la boca, que se llama virus A, y que tiene como transmisión fecal oral. Las heces de una persona que ha tenido hepatitis contaminan aguas potables o piscinas o lagunas, etcétera, y entonces el que ingiere esa agua contaminada puede adquirir la enfermedad. Casi el 80% de los adultos dominicanos están inmunizados porque les dio hepatitis A en su infancia. Es muy común la hepatitis A. Súper común, y no se dieron cuenta. Y hay vacunas contra hepatitis A. Mi recomendación siempre es que todos los niños deben ser vacunados contra hepatitis A y contra hepatitis B. Es una hepatitis que no deja secuela, no produce daño crónico, no produce cirrosis, o sea, al que le dio hepatitis A se curó y queda inmunizado de por vida. No vuelve a tener hepatitis A en una segunda inmunizado ocasión. de por vida. Reacción del hígado y la hepatitis B. La hepatitis B es más compleja. Como dije hace un momento, 9 de cada 10 personas que tienen hepatitis B aguda con ictericia se curan. No es lo mismo al que no le dio ictericia, donde 7 de cada 10 van a tener hepatitis crónica y de eso un porcentaje puede tener cirrosis. La hepatitis B se cura de manera espontánea. El organismo, cuando tienes una hepatitis aguda, 9 de cada 10 se curan y creas anticuerpos que te van a conferir inmunidad de por vida. Entonces, el otro grupo de pacientes que pasó hepatitis crónica ya es otra historia. Entonces, hoy día no todo el paciente que tiene el virus de la hepatitis B es candidato a tratamiento. Hay una serie de guías que hay que seguir porque para ser tratado hoy día tú tienes que tener el hígado inflamado, o sea, las enzimas hepáticas elevadas, tienes que tener un mínimo de carga viral positiva en la sangre y tienes que tener fibrosis, o sea, que el hígado haya comenzado a dar señales de daño, y entonces tú pones a esas personas en tratamiento. O sea, que la presencia del virus por sí solo, sin reunir esos criterios, no es condición para tratar. No. Entonces, el que necesita tratamiento, bueno, pues ya afortunadamente hay una gama de productos en el mercado que con una tableta al día, de manera crónica, hay muchísimas personas que de tener 50, 60, 70 millones de unidades de virus, andan con virus no detectable en su sangre. Y eso es un gran logro porque mientras tú tienes el virus suprimido, tú tienes disminuyes enormemente las posibilidades de evolución hacia cirrosis y disminuye enormemente la posibilidad de cáncer de hígado en esos pacientes. Entonces, eso ha sido, como te digo, un gran logro, mantener esos pacientes que tenían un gran riesgo de ir a trasplante hepático, controlados totalmente con esos medicamentos. ¿Ese tratamiento es de por vida porque no se cura en ese caso la hepatitis? La hepatitis B se controla con medicamentos. Sí, el control tiene que ser de por vida. Y el control debe ser de por vida o que el paciente en los análisis desarrolle anticuerpos. Ocurre en un porcentaje bajo, pero ocurre. Cuando ese paciente tú le haces pruebas, por eso tenemos que ver los pacientes con hepatitis B cada 6 meses, si ves que desarrolló anticuerpos, tú dices, ok, alabado sea, se curó, o sea, hizo lo que llamamos la seroconversión, desarrolló anticuerpos, le puedo quitar medicamentos. Reacción del hígado ante la hepatitis C.
Bien, la hepatitis C, como decía hace un momento, tiene sus días contados, afortunadamente. Después que duramos unos 10 años estabilizados con un tratamiento que solamente curaba al 50% de los pacientes tratados, en los últimos 2, 3 años ha llegado al mercado, afortunadamente, un grupo de medicamentos nuevos, antivirales, que se llaman nucleótidos de acción directa, que actúan en una parte específica de la estructura del virus de la hepatitis C. Primero llegaron 2 que se llaman Boceprevir y Telaprevir, y acaban de salir 2 nuevos que se llaman Sofosbuvir y Daclastavir, que han elevado las posibilidades de curación a más del 90% de los pacientes. Eso realmente ha sido un boom en la hepatología mundial, porque se le ha visto ya el final cercano a una enfermedad como la hepatitis C, que llevaba a tanta gente a trasplante de hígado y a cáncer de hígado. Hoy ¿era la más agresiva de las hepatitis? No, parecida a la B y la C. Pero hay un problema. Tenemos los medicamentos, pero ¿a qué costo? O sea, esos medicamentos nuevos actualmente tienen un costo prohibitivo para los países pobres. El tratamiento con el último medicamento de 12 semanas cuesta $84,000. ¿Cuánto? $84,000. Entonces, nuestra esperanza es que, al igual que ha sucedido en otros países, como en Egipto, que los laboratorios productores de esos medicamentos tengan un poquito más de compasión de los países pobres y hagan llegar a nuestros mercados esos medicamentos a un costo que la gente pueda comprarlo. O que los gobiernos puedan comprárselo a la gente. Los programas, como el programa protegido que tiene el gobierno dominicano a través del Ministerio de Salud. Que es un programa excelente. Que es un programa excelente y que ha ayudado a muchísima gente, pueda lograr hacer llegar a la población estos nuevos productos que han producido un cambio total en el tratamiento, porque ya se está hablando de que no va a ser necesario inyectarse para tratarse la hepatitis C, que con 1 o 2 pastillitas al día durante 12 a 24 semanas, 94-95% de las personas se va a curar de esta enfermedad. ¿Qué significa eso para los costos de hospitalización y de tratamiento a largo plazo de todos esos pacientes con cirrosis? Oye, a largo plazo los países nos vamos a ahorrar un dineral. La relación costo-beneficio va a ser positiva. Enorme, enorme, claro que sí. Hepatitis D, hígado. Ok. La hepatitis D o delta es una hepatitis que es un virus parásito. Hay que tener obligatoriamente el virus de la hepatitis B para tener hepatitis delta. Ajá. Si necesita la cápsula del virus B para poderse multiplicar. O sea, no se puede tener hepatitis D solo, hay que tener hepatitis B y el virus delta va asociado. Es una condición bastante común en Italia, en Europa, en España, menos en América, porque tiene una característica, y es que es muy más abundante en drogadictos intravenosos. Entonces, por suerte, en nuestro país los drogadictos intravenosos no abundan tanto como en otros sitios, y por lo tanto la hepatitis delta aquí es bastante extraña, bastante escasa, y se ve sobre todo en extranjeros. Reacción entre hepatitis E y hígado. Ok, hepatitis E es un virus que se descubrió hace algunos años, con algunos brotes en India, México. Básicamente se parece a la hepatitis A, se transmite por vía oral, con alguna particularidad. Si afecta a una mujer embarazada, produce una mortalidad elevadísima en el feto y en la madre. Sí. Entonces, todavía no he visto el primer caso en nuestro país de hepatitis E. No sé si alguien habrá visto alguno, pero afortunadamente no es un virus que esté en nuestro país de manera importante. ¿Modo de transmisión de las otras hepatitis? Hepatitis B y hepatitis C, y por lo tanto hepatitis delta, transmisión parenteral, o sea, a través de transfusiones o a través de tatuajes o a través de contacto de sangre.
La hepatitis B, vía sexual, muy importante. Muy importante. Muy importante. Hepatitis D, hepatitis C, poco importante, pero puede suceder la transmisión sexual. O sea, toda persona, todo hombre, por ejemplo, que tiene virus de hepatitis B, cuando va a tener relaciones sexuales, debería usar preservativo. Debería, porque es altamente transmisible por la vía sexual. De esas hepatitis, ¿cuál es la que tiene la más alta tasa de mortalidad? Bueno, todo tiene que ver con la cantidad de personas en el mundo que tienen hepatitis B o hepatitis C. La hepatitis B es la más prevalente en el mundo y en zonas de lejano oriente, de la China y de Corea, Taiwán, tienen una prevalencia enormemente alta y por lo tanto unas tasas de mortalidad muy altas por hepatitis B. En el resto del mundo hay alrededor de unos 370 millones de personas con hepatitis C y hay 1.200 millones de personas con hepatitis B. O sea que es muy alta la cantidad de personas que hay con hepatitis B y claro, la mortalidad va directamente proporcional al número de casos. De esas hepatitis, ¿cuáles son las que más degeneran en cirrosis o cáncer de hígado? Las dos, tanto hepatitis B como hepatitis C, las dos tienen la potencialidad de generar en cirrosis y en cáncer de hígado si se dejan que evolucionen de manera natural. Por eso tenemos que intervenir con medicamentos antes de que eso ocurra y algo que es muy importante y que yo pensé que nunca lo iba a ver y es que hoy día se están describiendo regresiones de cirrosis hepática con tratamiento de hepatitis B y de hepatitis C. Ajá. Sí, eso es algo que ya está publicado, está demostrado, de personas que estaban en lista de trasplante hepático, que han sido sacados de lista de trasplante hepático, se han biopsiado después de 10 años de tratamiento y el hígado ya no tiene cirrosis hepática, sino que tiene fibrosis, pero eso es algo que nosotros los hepatólogos nunca pensamos que íbamos a ver, regresión de cirrosis, porque una vez cirrosis todo el mundo iba a tener, eso es un mito que ya no es cierto. Que ya no es cierto. ¿Cuáles de esas hepatitis se pueden prevenir por vacunas? La hepatitis A y la hepatitis B. Ahí se hizo un estudio hace 2 o 3 años, probaron una vacuna para hepatitis E, pero aparentemente no estaba bien sustentada y ha habido problemas. Pero A y B definitivamente. ¿Cáncer de hígado es frecuente? Muy frecuente, sobre todo por la hepatitis B, porque para tener cáncer de hígado con hepatitis B no es necesario tener cirrosis. Se puede tener un cáncer de hígado en hepatitis B sin un hígado cirrótico. Diferente la historia con hepatitis C. Hepatitis C, prácticamente para tener cáncer de hígado hay que tener cirrosis. Por lo tanto, nosotros tenemos una población de jovencitos, 20, 25, 30 años, que adquirieron el virus B cuando nacieron, tienen 25 años con el virus. Entonces, a veces vemos un joven de 25 o 30 años con cáncer de hígado. ¿Por qué? Porque tuvo una transmisión vertical de madre a niño cuando nació. Y entonces, por eso es que tenemos que aumentar las campañas de detección, tanto de hepatitis B, de hepatitis C, para poder identificar a tiempo a personas con los virus y poderle dar tratamiento a tiempo para tratar de evitar que lleguen a cáncer de hígado. ¿El cáncer de hígado es mortal? No necesariamente. Se puede curar si se atrapa a tiempo. Hay muchos sitios en el mundo donde hacen cirugía y extirpan, pero tiene que tener unas condiciones muy particulares en cuanto a tamaño y sitios donde sean expertos tratando este tipo de patología, pero se puede curar. Brevemente, ¿el trasplante es una esperanza? El trasplante es una realidad en el mundo. Y de hecho nosotros en el país tenemos un programa de trasplante pequeño que tiene poco tiempo que comenzó, tiene alrededor de unos 30 casos, pero definitivamente que lo ideal es tratar de evitar que la gente llegue a trasplante del hígado. Pero el trasplante de hígado es una realidad que ha salvado la vida a muchísima gente. Hay 2 ejemplos de 2 cantantes españoles muy famosos que están trasplantados de hígado, uno es Camilo VI y otro es Rafael
de España, Hace muchos años. que están, de hace más de 10 años están trasplantados y han seguido cantando. Bien. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta jornada tan interesante y al doctor Russell por haber tratado el tema de manera magistral. Nos vemos en una próxima ocasión.